Hola a todos, bienvenidos un día más al Reto Bíblico Palabra y Vida Diaria, donde leemos la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a leer 4 capítulos del libro de Romanos. Vamos también a recordar lo que leímos el día de ayer, pero antes vamos a orar. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre amado, quiero darte las gracias por haber quitado todo tipo de obstáculo o de impedimento para venir a leer tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia, porque sabemos que en tu voluntad está que podamos venir a leer tu santa palabra todos los días. No estamos capacitados ni preparados espiritualmente para entender lo que está escrito en tu palabra, Señor. Por eso hoy te rogamos que venga sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo, para que podamos entender lo que está escrito en tu palabra, para que podamos ponerlo por obra, Señor, porque sabemos que nuestra carne y nuestro entendimiento llevan a errores que pueden llevar a doctrinas que están totalmente fuera de lo que tú tienes preparado para nosotros. Te rogamos, Señor, que entendamos el propósito que tienes para nuestras vidas. También, Señor, te rogamos que nos fortalezcas día a día para seguir leyendo tu santa palabra. Sabemos, Señor, que si no fuera por tu fuerza, no sería para nosotros posible. Por eso te rogamos que nos ayudes a continuar día a día. Te rogamos, Señor, que nuestro corazón abrace tu palabra, abrace todo lo que aprendamos, para que podamos ponerlo por obra con nosotros, con nuestras familias, con nuestra comunidad. Te ruego todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme a leer la palabra del Señor un día más. Veamos qué es lo que leímos el día de ayer. Ayer comenzamos con el libro de Romanos y en el capítulo 1 vemos que Pablo introduce el Evangelio y enfatiza la fe. Describe cómo la humanidad ha rechazado a Dios y ha caído en idolatría y pecado. En el capítulo 2 vimos que Pablo explica que tanto judíos como gentiles son juzgados por Dios. La verdadera justicia no depende solo de la ley, sino de un corazón obediente. Y ayer en el capítulo 3 de Romanos leímos que Pablo afirma que todos han pecado y necesitan la gracia de Dios. La justificación viene por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Eso es lo que leímos el día de ayer. Hoy vamos a leer 4 capítulos, así que abrimos nuestra Biblia en el capítulo 4 del libro de Romanos. Estaremos utilizando la guía de estudio bíblico para subrayar todo lo que sea posible aprender. Como les digo, aquí hay muchísimo que aprender en este libro de Romanos. Vamos a estar muy atentos para subrayar lo que Dios quiere decirnos. Entonces, abrimos el libro de Romanos en el capítulo 4. Seguimos la lectura con el vídeo que van a ver a continuación y luego estaremos resumiendo lo que hemos leído. Romanos 4. El ejemplo de Abraham. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios, pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, sino como deuda. Pero al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por eso también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La promesa realizada mediante la fe. La promesa de que sería heredero del mundo fue dada a Abraham o a su descendencia no por la ley, sino por la justicia de la fe, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. La ley produce ira,
pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso la promesa es fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es por la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Él es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas naciones. Y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso, también su fe le fue contada por justicia. Pero no sólo con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes igualmente ha de ser contada, es decir, a los que creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 5. Resultados de la justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. La ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 6. Muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, y sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. En cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Siervos de la justicia, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres con respecto a la justicia. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y, como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 7. Analogía tomada del matrimonio. ¿Acaso ignoráis, hermanos, hablo con los que conocen de leyes, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la unía a su marido. Así que si en vida del marido se une a otro hombre, será llamada adúltera, pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro marido no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas, estimuladas por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El pecado que habita en mí. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero al venir el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? De ninguna manera. Más bien el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser extremadamente pecaminoso. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero,
ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley, que el mal está en mí, pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Amén. Ya hemos escuchado la palabra de Dios correspondiente a la lectura del día de hoy. En el capítulo 4 del libro de Romanos, Pablo presenta a Abraham como un ejemplo de la fe que justifica, mostrándolo como un hombre justificado por la confianza en Dios antes de recibir la circuncisión. Pablo explica que si Abraham fue justificado por sus obras, tendría de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pero Abraham fue declarado justo debido a su fe, no a sus acciones. Pablo cita Salmos 32 para mostrar que la verdadera bienaventuranza radica en la persona que recibe el perdón y la justicia de Dios, apartándolos de las obras. Versículo 1 al 8. Pablo señala que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado, lo que lo convierte en padre de todos los que creen, circuncidados o no. La circuncisión fue una señal, no el medio de la justificación. De manera que Abraham es un modelo de fe tanto para judíos como para gentiles. Versículo 9 al 18. Pablo explica que la promesa de Dios a Abraham no dependía de la ley, sino de la justicia que viene por la fe. Si la promesa hubiera dependido de la ley, no sería segura, ya que la ley implica transgresión y juicio. Pero al depender de la fe, la promesa se extiende a todos los descendientes de Abraham, ya sean dentro de la ley o de la fe. Versículo 13 al 16. Pablo describe la fe de Abraham en Dios, que da vida a los muertos y llama a lo que no existe como si existiera. A pesar de la avanzada edad que tenía él y Sara, creyó en la promesa de Dios de que tendría descendencia. Esta confianza total en la promesa de Dios le fue contada por justicia, siendo fiel a Dios, aunque parecía imposible que se cumpliera. Versículo 17 al 22. Pablo señala que la historia de Abraham no fue escrita solamente para él, sino para todos aquellos que creen en Dios, quien levantó a Jesús de entre los muertos. A los que creen que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Versículo 23 al 25. En el capítulo 5 del libro de Romanos, Pablo explora las implicaciones de la justificación por la fe y los beneficios que los creyentes obtienen de la relación con Dios a través de Cristo. Pablo comienza hablando de la paz con Dios obtenida a través de la justificación por fe. Esto incluye un acceso directo a la gloria y a la esperanza de Dios. Pablo explica que las tribulaciones pueden fortalecer la fe, produciendo perseverancia, carácter y finalmente esperanza. Esta esperanza es una firme convicción que no defrauda, porque está basada en el amor de Dios derramado en el corazón de los creyentes por medio del Espíritu Santo. Versículo 1 al 5. Pablo destaca el amor de Dios manifestado en que Cristo murió por los pecadores, no por las personas justas o dignas. La muerte de Jesús es vista como el máximo acto de amor demostrado, que aunque éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados a través de la muerte de su Hijo, que asegura la paz con Dios y garantiza la salvación final y la vida eterna. Versículos 6 al 11. Pablo hace una comparación entre la entrada del pecado y la muerte al mundo a través de Adán y la abundancia de la gracia y el don de la justicia a través de Cristo. La transgresión de Adán trajo condenación para todos, pero la obediencia de Cristo ofrece la justificación y la vida para todos los que creen. Este contraste demuestra cómo la gracia de Dios no solo revierte los efectos del pecado, sino que también sobreabunda su bendición y vida eterna. Versículos 12 al 21. En el capítulo 6 del libro de Romanos, Pablo aborda la relación de los creyentes y el pecado, después de recibir la gracia de Dios mediante la fe en Cristo.
Pablo comienza hablando sobre la pregunta de que si los creyentes deben seguir pecando para que abunde la gracia. Responde que como han sido bautizados en Cristo, han sido también bautizados en muerte al pecado y han sido resucitados a una nueva vida en Cristo. Hace un llamado a vivir de acuerdo a esta nueva vida, enfocándose en Dios y no en los pecados. Versículo 1 al 11. Pablo insta a los creyentes a no permitir que el pecado domine sus cuerpos mortales y que no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado. En cambio, les exhorta a ofrecerse a Dios como quienes han pasado de muerte a vida para ser usados como instrumentos de justicia. Pablo señala que el pecado ya no tiene dominio sobre los que están bajo la gracia, porque ya no están bajo la ley. Versículo 12 al 14. Pablo retoma la pregunta sobre si se debe pecar para estar bajo la gracia. Responde que al haberse convertido en obedientes a Dios, los creyentes ahora son esclavos de la justicia y no del pecado. Hace una comparación entre el pasado, cuando eran esclavos del pecado, y sus frutos eran muerte. Y lo compara con el presente, donde la esclavitud a la justicia produce santificación y vida eterna en Cristo. Versículo 15 al 23. En el capítulo 7 de Romanos, Pablo profundiza la relación entre la ley y el pecado y en cómo afecta a la vida del creyente. Pablo usa el ejemplo del matrimonio para explicar la relación entre los creyentes con la ley. Mientras la ley vive, se está atado a la ley. Igual que cuando te casas, mientras el marido vive, estás atada a ese marido. Pero cuando muere, se libera de ese dominio. Los que están en Cristo han muerto a la ley y ahora viven en una nueva relación con Dios a través de Cristo. Son libres del antiguo poder de la ley. Versículo 1 al 6. Pablo nos dice que la función de la ley es darnos a conocer el pecado. La ley nos muestra lo que está mal y nos deja sin excusas ante Dios. Pablo dice que la ley es santa y es buena. El pecado se aprovecha de esto para generar aún más transgresión, demostrando así la naturaleza del pecado, que es destructiva. Versículos 7 al 13. Pablo describe la experiencia personal y común entre los creyentes que, aunque se desea hacer el bien, encuentra que el pecado sigue habitando en él. Hay una lucha constante entre la mente que desea obedecer la ley de Dios y el cuerpo que está inclinado al pecado. Esta batalla culmina en la exclamación de Pablo sobre la necesidad de liberación, agradeciendo a Dios que la solución a esta lucha no está en la ley, sino en Jesucristo. Solo en Cristo se puede obtener la victoria final. Versículo 14 al 25. Y así terminamos de leer y resumir lo que nos correspondía al día de hoy. Vamos a darle gracias al Señor por todo lo que nos permite hacer. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre amado, te doy las gracias por permitirme leer tu palabra un día más. Hoy te quiero pedir especialmente, amado Padre, que si hay algún obstáculo o algún bloqueo, que no haya luz, que no haya conexión a internet o cualquier otro tipo de obstáculo que esté interviniendo en la lectura de mis hermanos de la palabra de Dios, te pido, Señor, intervengas para que esto se normalice y puedan continuar con la lectura diaria. Te ruego, Señor, que ese o cualquier otro tipo de obstáculo sea anulado en el nombre de Jesús, para que podamos cumplir con el reto que has puesto en nuestro corazón de leer toda tu santa palabra en este año. Gracias, Señor, porque yo sé que tú nos escuchas todos los días y tu palabra dice que te pidamos y tú harás. Te rogamos en el nombre de Jesús que todo obstáculo sea quitado y que mis hermanos puedan seguir leyendo tu palabra. Te ruego también, amado Padre, que me fortalezcas física y espiritualmente para volver todos los días hasta terminar de leer tu palabra en este año como has puesto en nuestro corazón. Te rogamos, Señor, que pongas diligencia en mis manos y en las manos de los que están del otro lado de la pantalla para que sigan leyendo tu santa palabra día a día. Te ruego todo esto, amado Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos por acompañarme a leer la palabra de Dios un día más. Que la paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes. Y un abrazo especial para Ana María, que está teniendo problemas de internet. Así que oramos para que eso se solucione y puedas continuar con tu lectura diaria. Entonces, si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana con más lectura bíblica. Hasta la próxima.